La probabilidad de un suceso es la facilidad de que ocurra ese suceso. Para un suceso A, su probabilidad siempre va a venir dada entre 0 y 1. 0 si nunca va a suceder, 1 si siempre va a suceder. Y en medio, pues es lo normal, ¿no? Es la probabilidad. Os recuerdo que siempre la damos sobre 1. Hay quien la da como un porcentaje sobre 100, pero nos vamos a acostumbrar a hacerlo así. Entonces, si la probabilidad del suceso A es 1, lógicamente estoy ante un suceso seguro. Por ejemplo, la probabilidad de mi espacio muestral, siguiendo con el ejemplo del dado, E va a ser siempre 1. En cambio, la probabilidad de un suceso A, si es 0, es porque se trata de un suceso imposible. Siguiendo con el ejemplo anterior, también teníamos el suceso F imposible, bueno, pues ese tendría probabilidad 0. Uniéndolo con lo que sabemos de estadística, realmente la probabilidad se obtiene una vez que haces ese experimento aleatorio muchas veces y vas calculando esa frecuencia relativa de ese suceso A. Entonces, esa frecuencia relativa en muchos experimentos va a ir tendiendo a un número que es esa probabilidad, ¿no? Si el dado que tenemos de 12 caras estuviese perfectamente equilibrado, lógicamente la probabilidad de que me saliese cada una de sus caras sería la misma. Entonces la probabilidad de cada suceso elemental de ese experimento sería 1 partido de 12. Ahí podemos introducir la regla de Laplace. Solo sirve para experimentos aleatorios regulares. Son aquellos en los que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, es decir, son equiprobables. Eso sucedería en el caso del dado de las 12 caras si el dado fuese perfecto, estuviese perfectamente bien equilibrado y entonces la probabilidad que yo tengo de que me salga un 1 es la misma de que me salga un 2, un 3, un 10, un 12, que todo sería 1 partido por 12, ¿no? La probabilidad de que me salga ese suceso sería el número de casos favorables a entre el número de casos posibles. En el ejemplo del dado perfectamente equilibrado, la probabilidad de obtener un 1 pues sería el número de casos favorables de obtener un 1, que sería 1 de 12. La probabilidad de que me salga un número par, si utilizamos el suceso A compuesto que habíamos definido antes, que era que me saliese un número par, pues serían 6 de 12, es decir, un medio. Claro, la mitad de los resultados pueden ser pares. Entonces esta es la regla de Laplace. De todo esto se deduce fácilmente las propiedades de la probabilidad de un suceso. Bueno, claro, has visto que suceso puede ser tanto suceso elemental como suceso compuesto. Entonces la primera es, bueno, la que hemos dicho, que siempre va a ser un número entre 0 y 1. Cuidado, que si en algún problema te sale distinto de esto, es que seguro que hay algo mal. Segundo, la probabilidad de todo el espacio muestral va a ser 1. La probabilidad del conjunto vacío es 0, claro. Tercero, la probabilidad de que ocurra un suceso A será 1 menos la probabilidad de que ocurra el suceso contrario a la. El 4. La probabilidad de la unión de dos sucesos va a ser la probabilidad de uno más la probabilidad del otro si son incompatibles. Incompatibles. Te recuerdo que dos sucesos son incompatibles cuando la intersección era el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay intersección, yo puedo referirme a la probabilidad de la unión simplemente sumando la probabilidad de cada uno de los dos sucesos por separado. Cuando no son incompatibles, es decir, en todo el resto de los casos, cuando hay intersección, la probabilidad de la unión de esos dos sucesos va a ser la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección, claro. Esto es para cualquier tipo de sucesos. De arriba solo si son incompatibles. Vamos ahora a pasar a analizar qué sucede en experimentos compuestos. Esto es ya otro apartado. De hecho, un experimento compuesto es aquel que está formado por varios experimentos aleatorios. Hasta ahora teníamos un experimento aleatorio, que era lanzar un dado de 12 caras.
Ahora vamos a tener un experimento compuesto. Fijaros, el experimento compuesto lo vamos a definir con un ejemplo muy sencillo. Vamos a coger pues un grupo, por ejemplo, de 40 adultos y el experimento va a consistir en analizar qué probabilidad tengo de que al coger una de esas personas al azar tenga o no tenga coche. Entonces, lo voy a poner en negro como antes. El ejemplo que vamos a usar, 40 personas. Entonces, al elegir una al azar, puede suceder que o bien tenga coche, voy a denominarlo con A, al suceso tener coche. Y por lo tanto, el contrario de A es que esa persona que he elegido al azar no tenga coche. Vamos a suponer que en esas 40 personas, pues la probabilidad, mido las 40 y veo que la probabilidad de que al elegir una persona al azar tenga coche, vamos a suponer que es de 1/4. Y luego la probabilidad de que no tenga coche, por lo tanto, pues tiene que ser, para completar la unidad, 3/4. Si lo pongo en número de personas, pues esto significa que de las 40 y 10 que tienen coche, ya hay 30 que no lo tienen. Pero esto sería un experimento simple, o sea, estoy solamente haciendo un experimento aleatorio. Si a esto le añado otro experimento, o sea, voy a analizar ahora si al elegir una persona al azar, qué probabilidad tengo de que tengan moto o que no la tengan. Voy a definir el suceso B como tener moto. Por lo tanto, el contrario de B sería no tener moto. Pero además lo voy a hacer de forma relacionada con la anterior. Es decir, cuando yo elijo una persona al azar, pues primero analizo si tiene o no tiene coche y después analizo si tiene o no tiene moto. Entonces, de las personas que me han salido que tienen coche, pues habrá un grupo de personas que tengan moto. Imagínate que la probabilidad que me ha salido dentro de las personas que tienen coche, que sí tienen moto, es de 1/2. O sea, la mitad de las personas que he analizado que tienen coche, resulta que también tienen moto. Y por lo tanto, la otra mitad de esas personas no tendrán moto, lógicamente. O sea, siempre este más este me tiene que dar 1, igual que este más este me tiene que dar 1. Ahora, de todas las personas que no tienen coche, resulta que hay unas que sí tienen moto y otras, claro, que no tienen moto. Entonces, las que sí tienen moto, vamos a suponer que son 2/3 de las que no tienen coche. Y en cambio, las que no tienen moto, lógicamente, pues ya será 1/3 de las que no tienen coche otra vez. O sea, lo estoy refiriendo ya una vez que sé si tienen o no tienen coche. Claro, si yo esto lo pongo en número de personas, la mitad de 10, pues es 5. Hay 5 personas que tienen moto y que tienen coche. Y aquí esto me vuelve a dar otras 5 personas que no tienen moto, pero sí tienen coche. En cambio, si yo esto lo pongo en números, pues aquí me salen 20 personas y aquí 10. Es decir, de las que no tienen coche, hay 20 que sí tienen moto, pero hay 10 que no tienen ni coche ni moto. Esto que hemos hecho se llama diagrama de árbol y es una forma de representar los experimentos compuestos. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo, lo que yo he estado escribiendo aquí es precisamente la probabilidad de B condicionada a, es decir, la probabilidad de haber obtenido una persona con moto una vez que sé que he obtenido una persona con coche. Esta es la probabilidad condicionada y vale, en este caso, 1/2, que coincide además con la probabilidad condicionada de haber obtenido una persona sin moto una vez que sé que la persona que he elegido al azar sí tenía coche. En este caso, justamente, valen las dos lo mismo. Pero fijaros que la probabilidad condicionada, una vez que sé que he obtenido una persona sin coche, a que esa persona tenga moto, es 2/3. O sea, de todas las personas que no tienen coche, 2/3 tienen moto. Y en cambio, la probabilidad condicionada
última que me queda es un tercio, es decir, un tercio de las personas que no tenían coche, además no tienen moto. Es la probabilidad condicionada de no B sobre no A. Fijaros que claro, si yo sumo estas personas con estas personas, me tiene que dar 40 el total. Pero es que si yo sumo estas también, o sea, 5 más 20 y más 10, me tienen que dar también el total de las personas, 40. Porque evidentemente una persona o tiene coche o no lo tiene. Pero es que además o tiene moto o no la tiene. De lo que hemos hablado se puede deducir que la probabilidad condicionada, y lo escribimos así, ¿verdad? B sobre A, es la de un suceso B cuando ya sabemos que ha ocurrido un suceso A. Es decir, la podemos definir como el número de casos de la intersección de A y B entre el número de casos de A. Es decir, la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Esto probablemente lo entendamos mucho mejor si dibujamos nuestro experimento con un rectángulo en el que estamos refiriendo todo el espacio muestral E. Lógicamente la probabilidad de E, como ya hemos visto, tiene que ser 1. Y entonces aquí estaría el conjunto de personas que sí tienen coche. Y aquí las que tienen moto. Fíjate que la intersección es la que se da con las personas que teniendo coche también tienen moto. Si yo ahora quiero representar la probabilidad de la intersección, que se dé B y además se dé A, pues el conjunto de personas será la mitad de un cuarto de personas son las que tienen coche. Es decir, la probabilidad de la intersección va a ser la mitad de un cuarto, es decir, un octavo del total de personas, de mis 40 personas, son las que tienen, aquí, son las que tienen tanto coche como moto. La probabilidad de A, pues si lo pongo aquí entre paréntesis, hemos visto que era un cuarto. Del total de personas, un cuarto tienen coche. Fíjate que para hallar la probabilidad de B, lo que tengo que hacer es la probabilidad tanto de las personas que tienen moto teniendo coche, como las que tienen moto sin tener coche. Es decir, la probabilidad de B será la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de no A intersección B. Entonces, si me fijo en los valores que tenía en el diagrama de árbol, pues esto es, por un lado, un octavo, que ya lo tengo aquí calculado, más un tercio de 3/4, que es la probabilidad de que una persona no teniendo coche tenga moto por la probabilidad de que una persona no tenga coche. Y entonces, si esto lo sumo, me quedaría 5/8. O sea, esta probabilidad son 5/8. Claro, lo que hemos dicho antes, la probabilidad de la unión, que es toda esta probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, la probabilidad de A la tenemos aquí en el diagrama, es un cuarto, que es del total la probabilidad de que la persona que me haya salido tenga coche, más la probabilidad de B, que es la que hemos hallado antes, 5/8, menos la probabilidad de la intersección, menos un octavo. Y eso da 6/8, que simplificando son 3/4. Esa sería la probabilidad de toda la unión. Sabiendo eso, lógicamente, ¿qué probabilidad me queda aquí fuera? Pues aquí fuera me queda un cuarto para completar todo el total, porque todo mi espacio muestral me tiene que dar de probabilidad 1. Con todo lo que hemos visto, pues es fácil entender la regla de los productos, que dice que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Es decir, lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Esa es la probabilidad de la intersección. Es lo que hemos hecho antes para hallar la probabilidad de la intersección. Aquí es el momento de definir sucesos
independientes. Cuidado, no confundas que estos son independientes. En el vídeo anterior definimos sucesos incompatibles. Eso es otra cosa. Otros sucesos A y B son independientes si la probabilidad de B condicionado a A coincide con la probabilidad de B. Es decir, si la probabilidad de que el número de personas que tienen moto con respecto a las que tienen coche coincide con las que tienen moto en total, es decir, no me afecta para nada el que una persona tenga coche con el hecho de que además tenga moto. O sea, me da igual. La probabilidad de las personas dentro del conjunto de los que tienen coche que tienen moto es la misma que la probabilidad de las personas que tienen moto en todo el conjunto de personas. O sea, no me afecta. Me da lo mismo que una persona tenga o no coche. No altera nada, o sea, no interviene en que tenga o no moto. Entonces, esos serían sucesos independientes, porque estas dos probabilidades serían iguales. Lógicamente, en mi ejemplo de los coches y las motos, pues eso no es así. Estoy viendo que sí que afecta el hecho de que una persona tenga coche o no a que tenga moto. Entonces no serían sucesos independientes. Eso lo podemos comprobar con los números. La probabilidad de B condicionado a A hemos dicho que es un medio. Y en cambio la probabilidad de B, o sea, de las 40 personas, las que tienen moto, es 5 octavos. Entonces, para que fuesen independientes, un medio tendría que ser igual a 5 octavos. Como evidentemente no es lo mismo, A y B en el ejemplo son dependientes. De lo anterior podemos expresar la regla de los productos para sucesos independientes como la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque esto es la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Pero eso solo es para los sucesos independientes. Si no, cuidado que tengo que meter la condicionada, que ya no coincide con la total. Solo me queda contaros que hay otra forma de representar a los experimentos compuestos. Hemos visto el diagrama de árbol. Hay otra forma que es la tabla de contingencia. ¿Cómo representaría el ejemplo que estamos viendo de los coches y las motos una tabla? Pues por un lado pongo las posibles soluciones o los posibles sucesos de un experimento, que es que tenga coche o que no tenga coche. Y aquí pondría que tenga moto o que no tenga moto. Y entonces aquí tendría un total y aquí un total. Y lo que tengo que poner en cada uno de estos cuadrados es la probabilidad de la intersección de cada fila con su columna. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé A intersección B? O sea, esto es probabilidad de A intersección B. Pues será un medio por un cuarto, es decir, un octavo. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé A intersección no B? O sea, que tenga coche pero que no tenga moto. Pues es un medio por un cuarto, es decir, un octavo. Bueno, estoy escribiéndolo como hemos hecho antes, sería la probabilidad de A intersección el contrario de B. Esto es la probabilidad del contrario de A intersección B, que entonces sería 2 tercios por 3 cuartos, porque los 2 tercios de los 3 cuartos son los que, los que tienen moto pero no tienen coche. Y entonces esto da un medio, y ya la que me queda, que es la probabilidad de no coche y tampoco moto, que es un tercio por 3 cuartos, es decir, un cuarto. Fíjate que, claro, las probabilidades de las intersecciones siempre se refiere al total de las 40 personas que estamos estudiando. Si yo ahora sumo las columnas, pues esta me da un cuarto, aquí sumo un medio más un cuarto y tengo 3 cuartos. Lógicamente esta sería la probabilidad de A y esta es la probabilidad de no A. Y la suma de estas dos me tiene que dar 1. Si ahora yo sumo esto, esta sería un octavo más un medio, que me da 5 octavos, y aquí me da un octavo más un cuarto, que son 3 octavos. Esta es la probabilidad de tener moto y la de no tener moto de ese total de mis 40 personas. Y lógicamente la suma de estos dos me tiene que dar 1, porque mis 40 personas o tienen moto o no tienen moto. Esta sería la tabla de contingencia. O sea que fíjate la diferencia. En una tabla de contingencia lo que meto en cada cuadradito es la probabilidad de la intersección de esa fila con esa columna.
En cambio, en un diagrama de árbol, lo que estoy escribiendo aquí son las probabilidades condicionadas. Y nada más de momento en este vídeo. Preguntad todas las dudas en clase y estudiaros esto. Bueno,